Mi nombre es doctora Carmen Salinas, tengo 38 años y soy psicóloga clínica especializada en trastornos de ansiedad y pánico. Durante los últimos 12 años he construido una práctica privada exitosa en el centro de México, atendiendo a ejecutivos de alto nivel que necesitan terapia confidencial. Mi consultorio está ubicado en una torre empresarial discreta, donde mis pacientes pueden recibir ayuda sin que nadie en sus círculos profesionales se entere. La confidencialidad es sagrada en mi profesión. Cada expediente, cada sesión, cada palabra compartida en mi consultorio está protegida por el secreto profesional más estricto. Es una responsabilidad que llevo con honor, incluso cuando esa confidencialidad me ha costado personalmente más de lo que nadie imagina. Todo comenzó hace 6 meses cuando un nuevo paciente llegó a mi consulta. Era un martes lluvioso de septiembre cuando mi secretaria, Luz, anunció por el intercomunicador: «Doctora, su cita de las 3 ha llegado». Se registró bajo un nombre falso, como solicitó. Muchos de mis pacientes ejecutivos usan seudónimos para mantener su privacidad. Es común en mi práctica. Cuando el hombre entró a mi oficina, vestido con un traje caro y con la postura tensa de alguien que carga el peso del mundo, no lo reconocí inmediatamente. Tenía el cabello perfectamente peinado, lentes de diseñador y una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Doctor, gracias por recibirme», dijo con voz controlada. «He estado teniendo algunos problemas para dormir». Durante las siguientes 2 horas, este hombre me contó sobre sus crisis de pánico nocturnas, sus pesadillas recurrentes sobre fracasar en público, y su terror paralizante a que sus colegas descubrieran que no era tan competente como aparentaba. Era un caso clásico de síndrome del impostor combinado con trastorno de ansiedad generalizada. «¿Cuánto tiempo ha experimentado estos síntomas?», pregunté, tomando notas detalladas. «Desde que me ascendieron hace 3 años», admitió, sus manos temblando ligeramente. «Todos esperan tanto de mí, y yo siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo». Lo que no sabía entonces era que este paciente, quien se hacía llamar Roberto Méndez en mis archivos, era en realidad Ricardo Vega, el esposo de mi hermana menor, Sofía. Mi hermana Sofía se había casado con Ricardo hace 5 años, en una boda ostentosa donde él presumió constantemente su éxito como director de marketing en una transnacional. Desde entonces, Ricardo había hecho de menospreciarme su pasatiempo favorito en las reuniones familiares. «Carmen sigue jugando a ser doctora», decía con una sonrisa burlona cada Navidad. «Mientras yo genero millones para mi empresa, ella se la pasa escuchando quejas de amas de casa neuróticas». Nunca respondía a sus provocaciones. Parte de ser psicóloga es aprender a mantener la calma ante la agresión, y además, Sofía siempre me pedía que no hiciera olas. «Es solo su forma de ser», me decía. «¿Sabes cómo son los hombres exitosos? Necesitan presumir un poco». Durante los siguientes meses, Roberto_Ricardo continuó viniendo a terapia religiosamente. Cada martes a las 3 de la tarde, puntual como un reloj suizo. En nuestras sesiones, me contaba sobre sus ataques de pánico en las juntas importantes, cómo tenía que tomar Xanax antes de las presentaciones ejecutivas, y cómo vivía con el terror constante de que alguien se diera cuenta de que había mentido en su currículum sobre su MBA. «Falsifiqué mi título de maestría», me confesó durante nuestra 8ª sesión, llorando por primera vez. «Nunca terminé el programa, pero necesitaba el trabajo. Ahora estoy atrapado manteniendo esta mentira». Tomé notas meticulosas de todo. La falsificación de documentos académicos, su uso no prescrito de medicamentos controlados, sus crisis de identidad profesional. Todo estaba documentado con fecha y hora en su expediente confidencial. Mientras tanto, en casa, Ricardo continuaba siendo el mismo hombre arrogante de siempre. En la cena de cumpleaños de mi madre en octubre, presumió durante toda la noche sobre su próximo ascenso a vicepresidente regional. «Carmen, ¿sigues con tu consultita?», me preguntó con condescendencia mientras cortaba su filete. «Debe ser difícil ganar dinero real solo escuchando a la gente quejarse». «Me va bastante bien, gracias», respondí tranquilamente, sin mencionar que mi práctica privada generaba más ingresos anuales que su salario corporativo. «Seguramente», rió. «Pero imagínate cuando yo sea vicepresidente. Sofía podrá dejar de trabajar completamente. Esa es la diferencia entre un trabajo real y, bueno, lo que tú haces». Durante todo este tiempo, Roberto continuaba llegando puntualmente a sus citas, cada vez más vulnerable,
cada vez más dependiente de nuestras sesiones para mantener su fachada pública. Me contó sobre las noches que pasaba despierto, sudando frío por las pesadillas donde todos en su oficina descubrían que era un fraude. Doctora, ¿usted cree que soy una mala persona?, me preguntó durante nuestra sesión de diciembre. ¿Por mentir tanto? ¿Por pretender ser alguien que no soy? Roberto, le dije, manteniendo su seudónimo, todos tenemos aspectos de nosotros mismos que preferimos mantener privados. Lo importante es trabajar hacia la autenticidad. Nunca violé la confidencialidad. Ni siquiera cuando Ricardo, en la cena de Año Nuevo, hizo el comentario más cruel hasta la fecha. Miren a mi cuñada, anunció alzando su copa de champagne. 38 años, soltera, jugando a ser doctora en su oficinita. Mientras yo construyo imperios corporativos, ella cobra por escuchar chismes. La mesa entera rió. Mis padres, mis tíos, incluso algunos primos. Sofía me lanzó una mirada de disculpa, pero no defendió mi profesión. Esa noche, manejando a casa sola, me pregunté cuánto tiempo más podría mantener este doble papel. La respuesta llegó en febrero, durante lo que sería nuestra reunión familiar más memorable. Mis padres organizaron una cena especial para celebrar el ascenso de Ricardo a vicepresidente regional. Era una cena formal en el comedor principal de su casa, con mantelería fina y la vajilla de porcelana que solo usaban en ocasiones especiales. Ricardo llegó radiante, presumiendo su nuevo título y el aumento salarial. Traía una botella de champagne caro y no dejaba de hablar sobre su nueva oficina en el piso ejecutivo. Carmen, me dijo apenas llegué, espero que hayas traído apetito para escuchar sobre el éxito real. Durante la cena, Ricardo monopolizó la conversación. Habló sobre sus nuevas responsabilidades, su equipo de 20 empleados, y los viajes internacionales que haría para la empresa. Es increíble, dijo mi padre con orgullo genuino, tener un vicepresidente en la familia. Sí, añadió mi madre, Ricardo realmente ha logrado algo significativo. No como otros trabajos que, bueno, que no tienen tanto impacto real. Sabía que se refería a mí. Sofía me tocó la mano por debajo de la mesa, una disculpa silenciosa por el comentario de mamá. Cuando trajeron el postre, Ricardo se puso de pie para hacer un brindis. Su rostro estaba ligeramente enrojecido por el vino, y tenía esa sonrisa arrogante que había perfeccionado durante años. Quiero brindar por el trabajo duro y la dedicación, comenzó, alzando su copa. Por aquellos de nosotros que construimos cosas reales, que generamos valor verdadero para la sociedad. Hizo una pausa dramática, su mirada dirigiéndose directamente hacia mí. No como algunos que se la pasan en oficinitas jugando a ser doctores, cobrando por escuchar quejas de gente rica aburrida. Esta psicóloga de pacotilla no puede ni arreglar su propia vida. La mesa entera estalló en risas. Incluso mis padres sonrieron, aunque con cierta incomodidad. Ricardo continuó, embriagado por la atención y el alcohol. En serio, Carmen, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo real? ¿Cuándo vas a contribuir algo significativo a la sociedad? Porque sentarse a escuchar neurosis de señoras ricas no es exactamente lo que yo llamaría una carrera profesional. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban, esperando mi reacción. Sofía tenía la cara roja de vergüenza, pero no dijo nada para defenderme. Respiré profundamente, sintiendo el peso de 6 meses de secretos profesionales, de humillaciones familiares, de mantener silencio por el bien de la armonía familiar. Entonces, lentamente, abrí mi bolsa y saqué mi agenda de citas. Tienes razón, Ricardo, dije con voz tranquila, mi trabajo consiste en escuchar a gente con problemas. Abrí la agenda en la página que conocía de memoria y comencé a leer en voz alta. Paciente confidencial, Roberto Méndez. Diagnóstico principal, crisis de ansiedad y pánico. Síntomas secundarios, síndrome del impostor, trastorno de identidad profesional. El color abandonó el rostro de Ricardo como si hubiera visto un fantasma. Notas de la sesión del 15 de enero, continué, mi voz manteniéndose profesional y clara. Paciente confiesa haber falsificado título de MBA en currículum laboral. Presenta crisis de pánico nocturnas relacionadas con miedo al descubrimiento. Uso no autorizado de Xanax para presentaciones ejecutivas. Carmen, susurró Ricardo, su voz apenas audible, para. Pero yo no había terminado. Años de humillaciones,
de ser tratada como menos que nada, de ver a mi familia reírse de mi profesión, se convirtieron en una furia fría y profesional. ¿Quiere que siga leyendo sus sesiones, Ricardo?, pregunté, mi mirada fija en sus ojos aterrorizados. Porque tengo 6 meses de notas muy detalladas sobre sus crisis de identidad. El silencio en el comedor era absoluto. Todos miraban alternadamente entre Ricardo, que había palidecido hasta parecer enfermo, y yo, que mantenía mi agenda abierta como si fuera una espada. Sesión del 22 de enero, continué, mi voz cortando el aire como un bisturí. Paciente admite consumo de alcohol como mecanismo de afrontamiento. 3 copas de whisky cada noche para apagar las voces que le dicen que es un fraude. Suficiente, gritó Ricardo, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se volcó. Eso es confidencial. No puedes usar eso contra mí. Cerré la agenda lentamente, mi expresión manteniéndose perfectamente tranquila. Tienes razón, dije con suavidad. Es confidencial. Igual que mi juramento profesional, que he respetado religiosamente durante 6 meses, mientras tú me humillabas en cada reunión familiar por ser una psicóloga de pacotilla, punto. Mi madre había dejado caer su tenedor, el sonido del metal contra la porcelana resonando en el silencio. Carmen, murmuró Sofía, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, respondí, levantándome de mi silla con dignidad, es que durante los últimos 6 meses he estado tratando a tu esposo por crisis de pánico severas y síndrome del impostor. El mismo hombre que me ha estado ridiculizando por mí, trabajito, de escuchar a gente rica neurótica, punto. Ricardo se aferró al respaldo de su silla, sus nudillos blancos por la presión. Carmen, por favor, suplicó, mi carrera, mi ascenso. ¿Tu ascenso?, repetí, permitiéndome una sonrisa fría. ¿Te refieres al ascenso que obtuviste con un título falsificado? ¿O al que mantienes a base de Xanax y alcohol? Mi padre se levantó lentamente, su cara una máscara de confusión y horror. Ricardo, dijo con voz grave, ¿es esto cierto? Ricardo comenzó a temblar visiblemente, las mismas sacudidas que había visto en mi consultorio docenas de veces. Yo puedo explicar. Por favor, explícanos, intervine, mi voz manteniéndose profesionalmente neutral. Explícale a tu esposa cómo has estado viniendo a mi consultorio cada martes durante 6 meses, llorando sobre tus mentiras y tu terror al fracaso. Explícale cómo la psicóloga de pacotilla ha sido la única persona en tu vida que conoce la verdad sobre quién eres realmente. Sofía se levantó de golpe, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Has estado mintiendo sobre tu título?, le gritó. ¿Todo este tiempo? Ricardo intentó acercarse a ella, pero Sofía retrocedió como si fuera contagioso. Sofía, mi amor, ¿puedo explicarte? No, gritó ella. No me toques. Todo este tiempo me has hecho sentir mal por defender a mi hermana, diciéndome que su trabajo no era serio, mientras tú eras su paciente. Mis padres nos miraban como si estuviéramos actuando en una obra de teatro surrealista. Mi madre finalmente encontró su voz. Carmen, ¿has estado tratando a Ricardo? ¿Por qué no nos dijiste? Porque existe algo llamado confidencialidad profesional, mamá, respondí firmemente. Algo que algunos llaman la base de la práctica ética en psicología. Pero aparentemente, tener ética profesional me convierte en una psicóloga de pacotilla, punto. Ricardo se derrumbó de nuevo en su silla, su cabeza entre las manos. Mi carrera está arruinada, murmuró. Todo se va a derrumbar. No, dije con frialdad. Tu carrera se arruinó el día que decidiste construirla sobre mentiras. Yo simplemente me negué a seguir siendo tu chivo expiatorio emocional. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Sofía se fue de su casa esa misma noche y se quedó con mis padres mientras procesaba la traición. Ricardo intentó llamarme docenas de veces, suplicando que mantuviera sus secretos, pero había cruzado una línea que no tenía retorno. Una semana después, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Doctora Salinas. Era una voz profesional, formal. Soy el licenciado Morales, del Departamento de Recursos Humanos de Corporativo Internacional. Necesitamos hablar con usted sobre Ricardo Vega. Resultó que alguien había enviado una denuncia anónima a la empresa de Ricardo sobre las irregularidades en su currículum. Cuando investigaron, descubrieron no solo el título falsificado,
sino también discrepancias en otras credenciales que había presentado a lo largo de los años. ¿Usted puede confirmar que el señor Vega ha estado recibiendo tratamiento psicológico?, me preguntó el licenciado durante nuestra conversación telefónica. No puedo confirmar ni negar que alguien sea mi paciente, respondí profesionalmente. Pero puedo decirle que si alguien falsifica documentos académicos para obtener un empleo, esa persona probablemente necesita ayuda psicológica profesional. Ricardo fue despedido inmediatamente. Su ascenso fue revocado, y la empresa inició procesos legales por fraude documental. En cuestión de días, el hombre que se había mofado de mi trabajito se encontró desempleado y enfrentando posibles cargos criminales. Sofía inició los trámites de divorcio una semana después. Carmen me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi consultorio, lo siento tanto. Todos estos años debí haberte defendido. No tienes que disculparte por las acciones de él, le respondí. Pero espero que ahora entiendas por qué mi trabajo es importante. Más que importante, murmuró, mirando por la ventana de mi oficina hacia la ciudad. Ricardo me dijo anoche, antes de que me fuera, que tú eras la única persona que realmente lo entendía. Que eras la única que lo había ayudado genuinamente. Eso me dolió más que todos sus insultos combinados. Durante 6 meses, había mantenido mi juramento profesional, había proporcionado ayuda genuina y confidencial a un hombre que me despreciaba públicamente. Había sido ética cuando él no lo fue, profesional cuando él fue cruel. Un mes después, recibí una carta de Ricardo. Estaba escrita a mano, en papel barato, claramente desde un lugar muy diferente al de su antigua oficina ejecutiva. Doctora Salinas, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedirle perdón, pero necesito que sepa que sus sesiones fueron lo único real en mi vida durante años. Usted me trató con más respeto y profesionalismo del que yo le mostré jamás. Lamento haber sido tan cruel con la única persona que realmente intentó ayudarme. Guardé la carta en su expediente, junto con una nota final cerrando su caso oficialmente. 6 meses después, mi práctica se había expandido significativamente. Varios ejecutivos que conocían la situación de Ricardo discretamente pidieron referencias, impresionados por cómo había manejado un caso tan delicado con integridad profesional absoluta. Mi familia nunca volvió a cuestionar la validez de mi trabajo. Mis padres, de hecho, comenzaron a derivarme amigos que necesitaban ayuda profesional, finalmente entendiendo que lo que yo hacía era medicina real, con consecuencias reales para personas reales. En la cena navideña de este año, mi padre hizo un brindis especial. Por Carmen, dijo alzando su copa, que nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en humillar a otros, sino en mantener la dignidad profesional incluso cuando otros no la respetan. Ahora, cuando me siento en mi consultorio cada día, ayudando a ejecutivos, profesionales y personas exitosas a enfrentar sus demonios internos, recuerdo la lección que Ricardo me enseñó sin querer, que la confidencialidad profesional es un arma de doble filo. Protege a nuestros pacientes, pero también nos protege a nosotros de convertirnos en lo que ellos temen ser. A veces la venganza más poderosa no es revelar los secretos de otros, sino simplemente mantener nuestra integridad cuando ellos han perdido la suya completamente.